llama Marcos capítulo 9. ¿Cómo que sí puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Por lo tanto, yo quiero animarte que aquello que creo determinará la situación en la cual yo vivo en mi presente. Yo no puedo obligarte a que tú creas o no creas. O no te puedo meter el evangelio por las venas, me encantaría. No lo puedo hacer, no es un gotero, es una decisión. Ahora bien, yo quiero que juntos podamos generar una atmósfera de avivamiento por medio de nuestra capacidad de creer. Si usted no cree, si usted cree, cosas sobrenaturales van a ocurrir. Si usted no cree, no va a ocurrir nada y no pasa nada. Está bien. Ahora, si tú puedes creer en esta mañana, déjame decirte que aquello que determino creer es más profundo de lo que puedo pensar, de lo que puedo imaginar, porque aquello que yo creo me da identidad y me da propósito. Fíjate si es importante que tú y yo podamos creer. En base a lo que tú crees, terminará añadiéndose una identidad y un propósito. Por lo tanto, el problema que vivimos hoy en nuestra sociedad tiene que ver con personas volviéndose y pudiendo darle el corazón o pudiendo creer con toda su fuerza en aquel que tú y yo hemos decidido creer. ¿Por qué os hablo esto? ¿Por qué os quiero compartir esto de una manera tan emocionado juntamente con cada uno de vosotros? Porque como iglesia no podemos olvidar cómo hemos sido impactados a lo largo de este año, a lo largo de año tras año, sueño tras sueño, y estamos en una estación donde vemos que ha merecido la pena creerle a Dios. Y siempre que uno le cree a Dios, siempre Dios te va a impulsar más allá de lo que tú y yo pensamos, imaginamos. Por eso es importante creerle a Dios. Por lo tanto, si estás en una crisis de creer, hoy es tu día. Dios te trajo hasta este lugar para que podamos juntos aprender algo. Déjame decirte algo. Aquello que creo, es verdad que tiene un comienzo, es verdad que tiene un final. Pero el que me concede aquello que yo creo no tiene principio y no tiene final. Por eso hay un gran escritor que dice, estaba con un mentor suyo y le dijo acerca de cuáles son tus metas, cuáles son tus sueños. Y él dijo, yo no tengo meta, yo no tengo sueño. Porque siempre que pongo una meta o pongo un sueño, termino estancándome cuando he cumplido ese sueño. Y eso lo veo muchas veces cuando tenemos el objetivo de una casa y le voy a dar al Señor y la casa llega. Y nos olvidamos del porqué, el sueño y el valor que tenía esa casa para nosotros antaño, y cuando lo hemos recibido lo hemos desenfocado del sentido original. Entonces es bueno tener visión, sí, es bueno tener sueño, es bueno tener meta, pero tú y yo tenemos que saber de que aquel que concede mi sueño, aquel que concede mi meta, aquel que concede el cumplimiento de la visión va más allá de lo que mi mente puede imaginar, porque Él no tiene principio y Él no tiene final. Creer es marcar un antes y después en nuestras vidas. No importa los desafíos, dificultades, aún lo que tengamos enfrente. Siempre que hemos podido creer, nuestras expectativas han sido sobrepasadas. Siempre que uno se ha dispuesto a creer en Dios, hemos visto que nuestras expectativas han podido ser sobrepasadas. Dios no puede ser aquello que no creemos. Dile al que tiene a tu lado, Dios no puede hacer aquello que no cree. Aquello que tú no estás dispuesto a creer. Si lo dudas, si el miedo, la incredulidad se apoderan de cada uno de nosotros y nos llevan de la izquierda a la derecha, al final Dios no te va a poder mostrar lo que Él quiere, pero el miedo, la inseguridad y la duda te va a mostrar lo que Él quiere mostrarte. Por eso es importante creer. Escuche bien, muchos descansan en mi Dios es grande, pero en lo profundo de tu corazón no lo crees con la totalidad que tú pronuncias tus palabras. Y por grande que sea tu Dios, aún sabiendo que el favor de Dios está sobre nosotros, pocas posibilidades hay de que Dios pueda hacer algo si tú y yo no lo creemos. ¿Cuál es la clave? Quiero entregarte una clave. Quiero entregarte una llave. ¿Cuál es la clave? Que tú y yo lo creamos con todo el corazón. La clave es que tú y yo lo creamos con todo el corazón. ¿Por qué? Es simple. Donde hay fe, hay posibilidad. Dígale al que tiene a tu lado, donde hay fe, hay posibilidad. Donde hay alguien que cree, hay posibilidad. Pero donde no hay fe
Y donde no hay alguien que cree, no existe ninguna posibilidad. Dios puede hacer algo cuando tú y yo lo creemos. Revienta todo su arsenal, explosiona todo su poder para el cumplimiento de aquello que tú y yo creemos. Marcos capítulo 9, lo vuelvo a compartir contigo. ¿Cómo que sí puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Se acaban las posibilidades cuando dejamos de creer. Cuando tú y yo dejamos de creer, dejamos de usar la fe. Y cuando dejamos de usar la fe, dígale al que tiene a tu lado, estamos en problemas. Y como iglesia, como casa, como comunidad vida, estamos llamados a creer y a usar la fe. Dígale al que tiene a su lado, estamos llamados a creer y a usar la fe. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo deseamos, Marco nos dice que para el que cree todo le es posible. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y muchos me dirán, hebreo. Y yo te digo, quieto, está bien, porque te lo sabe de memoria, pero no lo aplicamos. La fe es, da por hecho un hecho que no está hecho para que sea hecho lo que no está hecho. Una fuerza en nuestro interior que nos ayuda a no darnos por vencidos. Eso es fe. No sé cómo, pero lo voy a lograr. No sé cómo se andará, pero lo voy a alcanzar. Una fuerza que nos dice, sigue creyendo. Una fuerza que te dice, sí es posible un cambio. Sí es posible que suceda. Sí es posible ser liberado. Sí, 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 sí. Sí es posible. Mientras mi corazón recibe esa señal, mi mente está trabajando para abrazarlo y para alcanzarlo. Por lo tanto, la fe determina lo que mi mente y mis brazos van a terminar abrazando. Porque es cierto que vivimos, ¿por qué? Vivimos creyendo, vivimos por fe, vivimos creyendo que llega una hora donde descansaremos, vivimos con el deseo de casarnos, vivimos con el deseo de prosperar, vivimos con el sueño de poder invertir, vivimos con el sueño de que nuestros hijos puedan estudiar, vivimos con el desafío continuamente de creer un nuevo trabajo, creer un mejor puesto, un mejor hogar. Y es bueno que tú y yo comencemos y vivamos una vida de creer. Ahora bien, atento. La fe inicia en el punto de partida que está en el por qué. Wow. Tenemos que darle razón a nuestra mente. No es malo pensar y analizar todo. Por muchos años nos han dicho de que era malo. No es malo. Nuestra mente tiene que recibir el porqué de mi fe. ¿Estás conmigo? Tenemos que dar razones bíblicas a nuestra mente del porqué. Nosotros tenemos que dar esa razón. Déjame decirte algo. La fe se hace realidad en el cómo y cuando tenemos un porqué. Necesitamos mandarle una orden a nuestro cerebro. El problema es que muchos buscan un cómo, pero en realidad no es el cómo, es el porqué. La mente necesita recibir un porqué. Yo no sé cómo Jesús va a transformar tu vida, pero yo sé que Jesús transformó mi vida. Ese es el porqué. Lo que a mí me funcionó no implica que a ti te va a funcionar. Probablemente es todo lo contrario. Mi experiencia con Jesús, fuerte, genuina, la primera, la que yo guardo en mi corazón fue simplemente encendiendo la pantalla de un televisor. No implica de que todos tengan que llegar por la misma manera, de la misma forma. Otros viendo un vídeo, otros escuchando una canción. Pero tu mente necesita un porqué. Y el cómo el Espíritu Santo te lo irá revelando. Tengo una imagen acerca del cerebro. Y es que nuestro cerebro está dividido entre tantas cosas en tres partes. Tres partes. Neocorte, limbi y la reptilian. Dice, dos de ellas dice que están rodeándose una a la otra. Dice, pero una de ellas no tiene la capacidad de sentirlo, no tiene la capacidad de entenderlo porque primeramente no lo ha sentido. Escuche bien, el cerebro tiene tres partes. Ahí tiene las tres partes. En YouVersion tiene la foto ideal para que te lo lleve a casa. Hay tres partes. Dos
van a recibir tu informe rápidamente, pero una de ellas no vale el informe que tú le vas a mandar. Una de ellos necesita sentirlo. ¿Qué me estás hablando hoy, Pastor Domi? En el momento donde hay alguien que dice, voy a la iglesia, me gusta, entiendo lo que dice, pero no lo siento. ¿Escuchó eso alguna vez? Me encanta, me congrego, pero hay algo todavía que no ha roto en mí. Porque hay dos partes del cerebro que está llegando tu fe, pero yo vengo a decirte hoy que tiene que aumentar tu fe para que la parte donde no está llegando lo pueda sentir. Y ahí es donde viene el convencimiento de aquello que nos enseña y conocemos y aprendemos acerca del Espíritu Santo. Y ahí tenemos Juan capítulo 3. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mi mente tiene que recibir de que en el corazón de Dios el objetivo era de que todo el que creyera en Él no se perdiera, sino fuera salvo, fuera perdonado. Y mi mente no solo pueda percatarlo, sino hasta el tercer punto de mi mente pueda sentirlo. Amén. Dios nos dio un porqué. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Dándole un porqué continuamente. Hijito, quiero que estudie por qué. Esto y esto. Hijito, no es bueno que coma de esta manera a estas altas horas. ¿Por qué? Esto y esto. Y necesitamos darle un porqué. ¿Estás conmigo? Educamos a nuestros hijos animándoles. Hey, tienes que aprender inglés. ¿Por qué? Porque es el lenguaje internacional. Allá donde tú vayas, tienes que saber inglés. Si vas a estudiar una carrera, tienes que saber inglés. Si vas a viajar, tienes que saber inglés. No todos tienen la revelación del Espíritu Santo como el Pastor Domi, que viaja por el mundo sin saber inglés. Para que luego me digan a mí que el Espíritu Santo no existe. Yo te prometo, hermano, que eso es sobrenatural. El cerebro acepta el porqué y él mismo empieza a buscar vías, opciones de cómo alcanzarlo y cómo hacerlo realidad. Por lo tanto, tú y yo necesitamos mandar una orden, colaborar con el Padre, colaborar con el Hijo, colaborar con el Espíritu Santo, porque ellos quieren que tú y yo alcancemos todo su potencial. Y cuando venga la prueba, esto es bueno. Lo que yo estoy hablando hasta ahora no sé cómo tu mente lo está digiriendo. Pero yo no sé tú en el contexto que vives. Pero yo vivo en un contexto donde llega la prueba y los cristianos bajan los brazos. Porque hay dos partes de su cerebro que recibieron el mensaje, pero hay una que no lo sintió, no lo abrazó. Y cuando llega la prueba, ahí se ve el que dice, a pesar de, Dios me ama, porque Él me ama. ¿Estás conmigo? No estoy solo porque Él ha prometido estar conmigo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo es posible, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él confío, porque su palabra no miente. Su palabra es real. Y tú sabes que si lo practicas, tú verás puertas abiertas, tú verás situaciones transformadas y podremos llegar a ver señales, a ver prodigios, a ver milagros, a ver sanidad, a ver maravillas. Ahora, no sé qué estará sucediendo, pero sí puedo darte una primicia. No puedo ver tu vida, qué es lo que acontece durante la semana, pero yo quiero darte una primicia. Y la primicia es que Dios no nos soltará de nuestra mano porque Él nos ama. Venga lo que venga, Dios nos tiene de la mano y Él nos ama. Su poder es más grande que cualquier dificultad. Mi mente tiene que recibir el porqué. Acepto que Dios puede y me dará el cómo yo podré salir o podré llegar al objetivo principal. ¿Estás conmigo? Por lo tanto, cuando tú tienes una crisis de fe y comienzas a dejar de creer, no tenemos el problema nosotros, el problema lo tienes tú. Porque hay una parte que todavía no fue descubierta, no fue recibido ese gran mensaje. Y hay información que tu mente va a recibir, pero hay otra información que tiene que sentirla. Y uno transmite la posibilidad de que todo nuestro ser sienta
esa seguridad y confianza cuando la situación de enfrente es caótica y tú dices, Dios me ha prometido y Dios lo va a cumplir. Yo ahí me echo a un lado y digo, wow, adelante. ¿Estás conmigo? El primer punto, lo que quiero compartir, nuestra fe debe estar en Dios. Marcos capítulo 11 dice, entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en el pastor Domi. Dice ahí, tengan fe en... ¿Qué significa fe en Dios? Lo más grande que tú y yo podemos tener, lo más valioso que tú y yo podemos tener es que nuestra fe esté puesta solamente en Dios. ¿Por qué? Porque Él está por encima de todo. Enfermedad, crisis financiera, problemas, dificultades. La fe es un poder que tú y yo necesitamos para avanzar y colocar a Dios en el primer lugar. Y todas las cosas, dice la palabra, que serán por sobresaliente. Ustedes lo saben ya. Yo tengo una botella llena de agua. Necesito algo estable para ponerla y necesito que esté en seguridad. Si yo la abro y la coloco tumbada sobre algo inestable, probablemente termine derramándose, ¿correcto? Y cuando ponemos la fe en aquello que fue incorrecto, es como la botella de agua colocada sobre un lugar que no era estable y la dejé abierta y terminó cayéndose el agua. Y cuando tú y yo colocamos la fe sobre algo que no fue incorrecto, pues te voy a poner diferentes ejemplos. Puse la fe en el amor de mi vida, el cual me falló y se me fue la fe. El problema, ¿quién lo tuvo? ¿El amor de tu vida o lo tuviste tú donde colocaste tu fe? ¿Tiene sentido? La fe, ¿dónde tiene que estar? Puse la fe en este hermano. Se apartó y se me fue la fe. Yo tenía a este hermano como se apartó y se fue la fe. ¿Dónde está el problema? ¿En el hermano o en dónde tú colocaste tu fe? La gente lastimada no es que te fallaron a ti, sino que tú colocaste tu fe en el lugar incorrecto. Puse mi fe en los negocios y mi fe me falló. Dios me falló. No, Dios no te falló. Tú pusiste tu fe en el lugar incorrecto. Pon tu fe en Dios y todo lo demás. Cuando tu fe está puesta en Dios, los negocios, las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Podrá haber situaciones que salgan más, pero tú sabes que si en un momento Dios lo hizo, Él lo volverá a hacer. Y si de esta me sacó Dios, yo sabré que también de esta Dios me sacará y me elevará a la siguiente situación. Porque mi fe no está puesto en aquello que yo veo, no está puesto en aquello que yo alcanzo. Mi fe está puesto en Él. Por lo tanto, mi mensaje para ti es: mantente fuerte en el Señor. ¿Por qué? Porque aquellos que se mantienen fuertes en el Señor sabrá que tarde o temprano podrán salir adelante. Cuando lo pone en alguien, es ahí donde el mundo se nos viene encima. Y aparece el desánimo y aparece la pregunta, el comodín. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué sirvo? Y ahí estamos en situaciones de peligro. ¿Por qué de peligro? Porque aparece el desánimo y el desánimo te quiere llevar a tu pasado. Y tú y yo nos hemos hecho perdonado, justificado y restaurado para ir a buscar nuestro pasado. La palabra dice que todo y cada una situaciones de nuestro pasado, pecados, fueron echados al fondo de Él y que todas son hechas. Por lo tanto, cuidado con el sentimiento del desánimo. No tenemos un pasado para arrastrarnos por él. Porque dice la palabra que ya no existe. Dile al que tiene a tu lado, tu pasado ya no existe. No tenemos un futuro porque aún no llegó. A veces estamos más proyectados en el futuro. ¿Por qué? Porque no llegó. Pero déjame decirte algo. Pero tenemos un presente. Y ese es el que cuenta. Según camine yo en mi presente, así podré alcanzar los sueños, los propósitos y los planes que Dios tiene para mi futuro. Cuando yo use mi fe en mi presente, eso se va a activar todo el potencial y eso se determinará sobre mi futuro. Tu presente no es culpabilizarte. Dígale al que tiene a tu lado, tu presente no es culpabilizarte por tu pasado. Jesús lo borró y lo echó al fondo del mar. Dios quiere que vivamos
con lo que está por delante de nosotros, entendiendo de que Él es el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces tú y yo tenemos que caminar sabiendo, no sé si camina en tus mejores días, en tus días más regular o en tus buenos días, no lo sé en qué momento camina, pero yo vengo a decirte algo, Él te va a bendecir, Él te va a levantar. Yo estoy convencido de que Dios va a obrar para que todo salga bien. Nueva fuerza, confianza y esperanza necesitamos para hoy, no para mañana, para hoy. Mi presente es más importante, lo que yo creo hoy es más importante que lo que viene en camino. Pero no podré alcanzar lo que viene en camino si no determino a vivir mi presente. ¿Estás conmigo? La fe en Dios la ponemos o la encontramos dividida en dos formas. Por favor, aprenda esto. La fe en Dios debe estar en su poder y su poder estar en las Escrituras. Por eso es importante. La fe en Dios está en su poder y el poder está sobre las Escrituras. En sus Escrituras. La fe en Dios debe estar en su voluntad. ¿Y dónde encuentro su voluntad? En una relación. Atento aquí, por favor. Si tú no te relacionas, después no le pidas a Dios culpa o no le pidas responsabilidad de la situación que tú vives. ¿Tiene sentido? Yo tengo la necesidad de relacionarme con Dios. ¿Por qué? Porque ahí dice que está la fe. Viene cuando yo la pongo en su voluntad y en su voluntad requiere que yo me relacione con Él. Dios necesita tu colaboración, porque nada va a acontecer si usted no decide creerlo. Amén. Ahora no pretenda arreglar las cosas del futuro, arréglalas del presente. No hay futuro glorioso sin poner a cuenta el presente. Segundo punto, protege tu fe. Dile al que tiene a tu lado, protege tu fe. Proverbios capítulo 4 dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Dios nos da primero un porqué. Y el porqué, guarda tu corazón porque de Él. Dice Romanos capítulo 1, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos. Dice, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Wow. Fíjate si es importante lo que tú y yo decidimos creer. Dios nos da un corazón, es cierto, sentimientos, pensamientos, razonamientos, pero también nos advierte el creador de nuestro corazón, nos advierte que guardemos ¿qué? Nuestro corazón. Romanos capítulo 10 dice, si declara abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces yo quiero enseñarte algo. A veces venimos a la iglesia y que pensamos que es suficiente con confesarlo. Pero el confesarlo no te salva. Lo que te salva es creerlo. Lo vuelvo a repetir. A veces venimos a una comunidad, venimos a una iglesia y creemos que porque lo confesamos es suficiente. Y lo que nos salva es creerlo con todo nuestro corazón. ¿Dónde está tu fe? Ahí está tu futuro, ahí está tu presente, ahí está tus anhelos, tus metas y tus sueños. ¿Dónde está tu fe? Eso manifiesta dónde está tu corazón. ¿Estás conmigo? Cuando tu corazón se la estima, pone en riesgo la vida y aún tu salvación. Algunos pierden la salvación de la vida eterna porque un día descuidaron su corazón. En el corazón está mi pasado, está mi presente y está mi futuro. Cuando mi corazón se corrompe, empieza a destruirlo todo. Todo lo que hago con mi fe. Romanos capítulo 10 dice, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo ante los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Un por qué y un para qué. Yo necesito declarar, yo necesito creer, yo necesito confesar, porque dice su palabra que a continuación yo recibiré esa salvación. ¿Dios hace justicia por lo que habla o por lo que cree? Wow. De nada sirve que usted hable si en lo profundo de tu corazón no cree. Dios hace justicia por lo que tú y yo hemos determinado creer en nuestro corazón. Lo que creemos,
¿Dónde se encuentra? En nuestro corazón. Si dejamos de creer, ¿qué es lo que Dios va a usar? Porque Dios necesita nuestra fe y el poder de creer en nuestro corazón para usar nuestra fe para sanarnos, usar nuestra fe para restaurarnos, usar nuestra fe para bendecir y guardar a nuestra familia. Si tú y yo dejamos de creer en el corazón, no solo es que debemos de tener fe en Dios, pero es que no es suficiente, debemos de guardar, según Proverbio, nuestro corazón, porque es el tesoro, es el lugar donde yo deposito mi fe. No es un lugar cualquiera. ¿Estás conmigo? Uno puede ir a casa y uno, ¡pam!, entra en el hall, entra en el salón, pero hay ciertos lugares en casa que son íntimos. No tenemos nada que ocultar, pero son íntimos, no están tan abiertos. No llego a tu casa y yo me acuesto en el dormitorio. Es un lugar guardado y protegido. Mi corazón es un lugar guardado y protegido. ¿Cuántos conozco que debido a un fracaso, herida, persona, amigo, vecino, perdieron la fe? Y al perder la fe, dejaron de recibir la justicia, las promesas, los planes, los propósitos que Dios tenía para ellos. Dios mira mi corazón, Dios mira tu corazón y ahí le encuentra fe. Pero si no hay fe, ¿qué es lo que Dios va a usar? Dios no puede usar algo que primeramente no hemos tú y yo cultivado dentro de nosotros. Él no usa tu queja, Él no usa tu chisme, Él no usa tu lamento, Él no usa tus lágrimas. No puede usarlo para bendecirte. Él no te salva para que no cometa errores. Él te salva porque quiere ver tu corazón y quiere ver una medida de fe perfecta en tu corazón. Por eso Él nos salva. Al que cree. Si me quedo sin fe, ¿qué ocurre? Yo te voy a decir qué ocurre. Si tú y yo nos montamos en la furgoneta y nos vamos a hacer un viaje y nos quedamos sin gasolina, ¿qué ocurrirá? Nos quedamos parados. Lo mismo en el ámbito espiritual. Si tu fe se agota, si tu capacidad de creer se acabó, quedaste echándote a una cuneta al lado. Se terminó todo. Ahora déjame decirte algo. Tus deseos no te llevan a tu destino, hermano. Tu fe tiene el poder de llevarte a tu destino, porque es nuestra gasolina. Mi deseo era llegar en la furgoneta a un buen puerto, a un buen destino. Pero si le faltó gasolina, nos hemos quedado en el arcén, no podemos llegar. Cuando tu vida se queda sin fe, es lo que portamos y donde se manifiesta el poder sobrenatural del Espíritu Santo para llevarnos al destino. Tu fe te marca dónde llegará y ella determinará dónde te pondrá. Fíjate si es importante. Estamos en un septiembre hablando de enfoque. Estamos en un octubre hablando de creer, porque creer es importante. Tu fe tiene que crecer. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Cuidado con el dolor de nuestro corazón. ¿Cuál es el objetivo del dolor? El dolor tiene como objetivo atacar a nuestra fe por medio de los sentimientos, pensamientos y emociones. Basta de descuidar tu corazón. La pastora ya nos habló este año. Yo traje una palabra de Soy Nuevo, se quedó pequeña. Cuando ella vino y dijo, tuvo más revelación. Y dijo, este año va a ser un año de sentimiento, un año de emociones. Y tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice Proverbio que de él mana. Estoy desanimado. Cuida tu corazón. Analiza tu corazón. Un corazón herido, escuche bien esto, dice que es como una célula que ataca a otra célula. ¿Y qué crea? ¿Qué crea? Cáncer. El cáncer viene de una maldita célula que se rebela y no quiere entrar, no quiere cooperar, no quiere. Va en la dirección contraria. Un corazón herido es como esa célula. Un corazón que le da lugar al dolor es como esa célula. Ahí es donde la fe es atacada por medio del dolor, sentimiento, pensamiento, desánimo, amargura, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuál es la aplicación? La fe no solo se siente. Debemos de buscarla, debemos de tener en cuenta el libro de la vida que hace que crezcamos en fe,
para que podamos creer. ¿Y qué tengo que creer? Que tu matrimonio no va a ser roto, tu matrimonio va a fructificar. Yo tengo que creer que sí voy a poder servir a mi Dios. Yo sí voy a creer que sí voy a recibir los planes que Él tiene para mi vida. Yo sí voy a creer que voy a avanzar en el nombre de Jesús. Y si usted no busca las razones, la dificultad, el dolor, te dará las razones para que termine creyendo a ese tipo de situaciones y no creyendo tu fe y creyendo lo que Dios puede hacer. Al problema tenemos que darle la razón por lo cual tú y yo debemos de creer. Estoy en un tiempo de crisis, imagínate, financiera. Señor, dame la sabiduría de cómo enfrentar esta situación. Yo sé que tú harás el milagro. Yo sé que tú traerás los recursos. Yo sé que tú harás que yo pueda caminar en una situación financiera saludable. Yo confío en ti. Hay una historia que me encanta en la Biblia. Goliat. Cuando estoy en el gimnasio veo a los Goliat. ¿Y sabe qué? Goliat se ponía enfrente de Israel. Y el objetivo era que lo vieran, que era el más poderoso. Y tenía una voz increíble. Pero sin embargo, apareció un David. Lo escuchó un David que tuvo razones, ¿para qué? Para matarlo. ¿Fue David o fue en quién creía David? Háblale al problema, porque tu Dios es más grande y por medio de la fe obtendrá la victoria. Dentro de ti y de mí hay una parte que puede ser un Goliat o hay otra parte que puede ser un David. Aumenta la capacidad de ser como un David. Goliat te va a llevar a querer arreglarlo en tus propias fuerzas. David te va a llevar a depender del Señor. ¿Tiene sentido? No te des por vencido, porque si crees, dice la palabra que será dado, será posible. Ana, mencioné hace semanas esta historia, no podía quedarse embarazada. Y una vez al año dice que aparecía en el lugar para traer una ofrenda con su esposo. Y dice que no podía presentar esa ofrenda. Había amargura, había dolor al ver no sido mamá por tantos años. ¿Cómo yo no he podido ser mamá y la otra esposa sí? ¿Cómo yo no he podido tener ese privilegio y la otra sí? Y ahí es donde vemos que hay muchas heridas, muchas ofensas. ¿Por qué a otros sí y a mí no? ¿Por qué a otros le va la vida bien y a mí no? Y yo quiero decirte algo, no te enojes. Solamente alégrate de lo que tus ojos ven. Porque si lo hizo en el hermano, si lo hizo en la hermana, eso es la primicia de que un día también lo hará conmigo. Si lo hizo contigo, Él lo va a hacer conmigo. Si lo hizo conmigo, Él lo va a hacer contigo. La prosperidad y milagro de otros es el camino por el cual tú y yo podremos andar un día. Amén. Primera de Samuel dice, y la veía mover los labios. El momento de Ana. Dice, pero el sacerdote estaba viendo a Ana, dice, y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Pero ahí estaba ocurriendo el milagro. Dice Primera de Samuel capítulo 1, del 15 al 18. Oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino, nada más fuerte. Dice, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Fíjate si es importante lo que hay en tu corazón. Una mujer estéril por año, 25 años, más de 25 años. Y hay un momento donde año tras año iba a aquel lugar y no podía. Y en ese momento Ana había descubierto algo. No podía más y estaba derramando su corazón. El sacerdote pensaba de que estaba embriagada de vino. Y él estaba diciendo, lo que hay en mi corazón. Dice, no piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso le dijo Elí, ve en paz, que Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Oh, muchas gracias, dijo Ana. Dice, así que fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Wow. No llore. No llore. No te preocupes. Porque Dios de Israel, igual que le otorgó a Ana la petición, también nos la va a otorgar a nosotros. Un corazón sano es la clave. Un corazón que guarda la fe es la clave. ¿Y qué comenzó? Dice que Dios concedió su petición. ¿Cuándo? Esa misma noche Dios se acordó de Ana. El proceso no es conceder
No es recibir. El proceso es sanar y luego vamos a recibir. Tú no puedes recibir algo en un estado de enfermedad y de dolor. El problema era de los ovarios de Ana o era del corazón. Era del corazón. Tu problema no está en tu banco. Tu problema no está en tu matrimonio. Tu problema no está en tu familia. Tu problema no está en tu trabajo. Tu problema está en el corazón. Y cuando somos sanados, ¿qué es lo que ocurre? Crecemos. Por lo tanto, es importante creer. Y voy a cerrar y voy a concluir este mensaje con un salmo. Y antes de ir hacia el salmo, quiero hablarte de alguien que era autista. Yo tengo un hijo que le encanta la carne. Y antiguamente, la carne se comía dura, la de ternera. Y tuvo que llegar alguien que tenía una niña que tenía autismo, simplemente que era diferente. Y dice que una de las cualidades era que veía imágenes donde se le revelaba y se le mostraba algo superior, algo nuevo. Y de ahí nace cómo hoy las buenas y grandes terneras mueren. Nace de la mente prodigiosa de un autista, de una niña autista. Porque ahora podemos comer ternera que es mantequilla. Pero antiguamente la carne se ponía en la mesa en otra condición más dura. Y gracias a una niña llegó una solución. ¿Y por qué tiene que ver el autismo con esto? Porque es alguien diferente. ¿Estás conmigo? Un autista es alguien diferente. Y su papá y su familia sabía de que era alguien diferente. Tú y yo tenemos que entender algo, por favor. No pretendas ser el comprendido de la sociedad. Tú y yo somos diferentes. Donde uno ve muerte, nosotros vemos vida. Donde uno ve desierto, nosotros vemos ríos correr. Donde uno ve sequedad, nosotros vemos campos listos. Entonces es importante en lo que hemos decidido creer. Y el salmista dice en el capítulo 73, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Y ahí dice, fui tan necio e ignorante de haberte parecido un animal sin entendimiento. A buen entendedor, pocas palabras. Dice, sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guía con tus consejos y me conduce a un destino glorioso. ¡Wow! ¿Cuántos necesitan esas palabras, ese salmo en esta mañana? Jamás olvidemos que Él nos tiene tomado de la mano y que nos lleva a un destino glorioso. Estoy cerrando el mensaje. Si me pone la conclusión, te lo agradezco. No deje que tu corazón se llene de amargura. En el momento que mi corazón se llena de amargura, me convierto en un necio e ignorante. Acabamos de leer en el Salmo. Dice un poquito más adelante, dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de... Léanlo, por favor. Tienen YouVersion. Léanlo. Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. La iglesia tiene que entender algo. Tú tienes que entender algo. Entiende esto. Tú y yo no estamos exentos de problemas mientras estemos en este lugar. Podemos enfermar. Y no es causa de pecado, simplemente de que vivimos en un lugar llamado mundo, tierra, donde somos vulnerables. El hecho de tener a Jesús en tu corazón, ¿quién te dijo de que todo te iba a ir bien o todo te iba a florecer? No, somos diferentes. No mira a Dios por lo que tú recibes. Te estás equivocando, porque un día vas a dejar de recibir y vas a creer que Él te ha abandonado cuando eso es imposible. El problema es dónde yo pongo mi fe, en lo que recibo o en el Dios que me da lo que yo recibo. Echen raíz, iglesia, en esto, por favor, porque estamos en un año increíble. El segundo punto, antes de ir al segundo, aun cuando ocurra lo más fuerte de nuestra vida, le seguimos perteneciendo a Él. ¿Estás conmigo? Sus consejos no es para castigarnos, es para guiarnos a un destino glorioso. Dice su palabra que todo nos ayuda a bien.
pero estoy atravesando una enfermedad. Yo creo que nos está ayudando a bien. Estoy atravesando un momento de dificultad, nos está ayudando a bien. Aunque todo se caiga, Él siempre permanecerá. Nueva fuerza, Él es tuyo y tú eres suyo. Juan capítulo 11 dice, Jesús respondió, no te dije que si crees verá la gloria de Dios. Llegó el tiempo de crecer. Llegó el tiempo de abrocharnos el cinturón y ir a la otra parte del río y caminar bajo una atmósfera de su gloria, donde Él se manifestará. La gloria de Dios no te puede dejar indiferente. Si tú has recibido bendición y te ha dejado indiferente, no había una madurez, no había un crecimiento, estás en reserva y tu corazón está en peligro. Y el cuarto punto, no te vayas de este lugar sin decirle, Jesús, perdóname si no te he obedecido, si no te he escuchado, porque yo quiero caminar los días que me quedan, no conforme a mi entendimiento, sino conforme a tu palabra. Yo quiero ponerte de pie y aquí hay gente que en esta tarde tiene que cerrar sus ojos e inmediatamente decirle, mi corazón estaba en peligro cuando he llegado hasta este lugar y no pretendo salir de este lugar con el corazón roto o lleno de dolor. Y si no hay seguridad de que tú irás a una salvación, a una vida eterna con Cristo, este es el momento de decirle, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por quizás mi egoísmo, quizás por no haberte tenido presente, quizás por no haber escuchado los consejos, quizás por no haber cuidado, quizás por mis sentimientos, por la amargura, por los golpes de la vida, quizás te he culpado a ti de situaciones que indudablemente tú no tienes nada que ver, pero en esta mañana te digo, Espíritu Santo, ven sobre mi vida trayendo revelación, trayendo entendimiento para que tú puedas manifestarte en medio de mí por encima de todo lo contrario. Y dígale ahí, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador y me quiero marchar de este lugar seguro de que si mi vida terminara hoy, yo iría a una eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.